La anciana de 75 años sale con un joven de 19, él espera heredar su fortuna, pero al leer la carta del testamento, quedó pálido y sus manos comenzaron a temblar. Suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para no perderte ninguna de nuestras increíbles historias. A sus 75 años, Alfonsina Peralta vivía en una gran casa que, con el tiempo, había perdido el calor y el bullicio de los días pasados. Hacía 10 años que había enviudado de Eugenio, su esposo de toda la vida, un hombre que le dejó no solo recuerdos, sino también una considerable fortuna. Sin embargo, Alfonsina decidió mantener en secreto esa herencia. Sus 4 hijos, Mercedes, Jorge, Pablo y Renata, habían forjado sus propias vidas, y ella no quería que el dinero alterara la relación que, aunque distante, aún conservaba con ellos. Desde hacía años, Alfonsina había notado cómo la distancia entre ella y sus hijos crecía. Cuando Eugenio estaba vivo, las reuniones familiares eran frecuentes y siempre había algo que celebrar. Pero con su muerte, las visitas de sus hijos se hicieron cada vez más esporádicas, hasta el punto en que ahora eran casi inexistentes. Mercedes, la mayor, había dedicado su vida a su carrera como abogada. Siempre ocupada con casos importantes, se había alejado casi por completo de su madre, salvo por algunas llamadas breves. Jorge, arquitecto, era el único que mantenía cierto contacto con Alfonsina, aunque sus visitas eran principalmente motivadas por su hija Macarena, la única nieta de Alfonsina, quien siempre demostraba interés por su abuela. Pablo, empresario de éxito, viajaba constantemente y no tenía tiempo para una relación cercana con su madre. Y Renata, la menor, vivía en el extranjero, dedicada a su carrera como diseñadora de moda. A pesar de su éxito profesional, los hijos de Alfonsina no parecían interesados en visitar a su madre con frecuencia, y esto la entristecía profundamente. Pasaba los días en compañía de Beto, su mayordomo, y de Graciela, su cocinera, quienes habían estado a su servicio desde los tiempos en que Eugenio aún vivía. Ambos eran más que simples empleados, eran amigos leales que siempre la acompañaban y se preocupaban por su bienestar. Una tarde, mientras Beto la ayudaba a ordenar unos viejos álbumes de fotos, Alfonsina no pudo evitar suspirar al ver las imágenes de sus hijos cuando eran pequeños. «Los extraño tanto», dijo Alfonsina con un tono melancólico, observando una foto de Jorge jugando con un balón en el jardín. Beto, que la conocía mejor que nadie, sonrió con ternura. «Ellos también la extrañan, señora. Solo que a veces el trabajo y las responsabilidades nos absorben, y no nos damos cuenta de lo que realmente importa», dijo, intentando reconfortarla. «No lo creo, Beto. Hace meses que no los veo, y cuando llamo, siempre tienen una excusa». «La vida sigue, supongo», respondió Alfonsina, resignada. Alfonsina trataba de llenar el vacío con la compañía de Macarena, su nieta, quien la visitaba con frecuencia. A sus 25 años, Macarena era una joven llena de vida y energía. Siempre encontraba tiempo para pasar por la casa de su abuela, llevarle flores y compartir tardes de conversación. «Abuela, debería salir más», le decía Macarena en una de sus visitas. «No puedes quedarte aquí todo el tiempo, encerrada entre 4 paredes». «Lo sé, Maca, pero a veces me siento tan cansada», respondía Alfonsina, sonriendo. «Aunque es verdad, debería salir más. A tu abuelo le encantaba pasear por el parque». El cariño de Macarena era lo que mantenía a Alfonsina con ánimo. Sin embargo, no podía evitar sentir que algo faltaba en su vida. Los años pasaban y el distanciamiento con sus hijos se hacía más evidente. Alfonsina, a pesar de todo, seguía manteniendo las esperanzas de que algún día las cosas cambiarían, de que volverían a ser la familia unida que alguna vez fueron. Una tarde, mientras Alfonsina intentaba llegar al comedor después de una siesta, ocurrió algo inesperado. Estaba saliendo del baño cuando, al pisar el suelo mojado, resbaló y cayó al suelo con un fuerte golpe.
El dolor en su rodilla fue inmediato y agudo. Gritó desesperada, esperando que alguien la escuchara. Graciela, que estaba preparando la cena en la cocina, escuchó el grito y corrió hacia ella. «Doña Alfonsina», gritó Graciela, encontrándola tendida en el suelo. Al instante, Beto llegó y ambos la ayudaron a levantarse, pero Alfonsina no podía apoyar su pierna izquierda. «Tenemos que llevarla al hospital», dijo Beto preocupado. «Parece que se ha lesionado la rodilla». Con gran esfuerzo, lograron llevarla al hospital. Los médicos le hicieron radiografías y descubrieron que Alfonsina había sufrido una fractura en el hueso de la rodilla y una lesión en los ligamentos. Fue necesaria una operación inmediata y Alfonsina pasó varios días en el hospital recuperándose. Durante su estancia en el hospital, Graciela y Beto intentaron contactar a los hijos de Alfonsina para informarles lo sucedido. Mercedes, al enterarse del accidente, respondió fríamente. «Díganle que la llamaré cuando vuelva a casa», fue todo lo que dijo. Pablo ni siquiera contestó el teléfono, y Renata, ocupada con una reunión, se disculpó diciendo que no podía hablar en ese momento. Solo Jorge, acompañado de Macarena, acudió al hospital a ver a su madre. «Mamá, ¿cómo te sientes?», preguntó Jorge, sentado a su lado. «Estoy mejor, hijo». «No te preocupes, es solo una fractura», respondió Alfonsina, tratando de sonar tranquila. Macarena se acercó y la abrazó con cariño. «No te preocupes, abuela. Todo va a estar bien. Pronto estarás caminando de nuevo», dijo, con una sonrisa reconfortante. Alfonsina se sintió agradecida por la visita de su hijo y su nieta, pero no pudo evitar sentir el vacío de los que no estaban. Después de varios días en el hospital, fue dada de alta, pero la doctora Inés Vélez le dejó claro que su recuperación no sería fácil. «Doña Alfonsina, es crucial que comience a caminar todos los días. Al principio necesitará apoyo, pero con el tiempo debería poder caminar por su cuenta», explicó la doctora mientras ajustaba las indicaciones médicas en su historial. «Lo haré, doctora, prometo que seguiré sus instrucciones», respondió Alfonsina, sintiéndose algo abrumada por el desafío que tenía por delante. Graciela y Beto, preocupados por su bienestar, estaban listos para ayudar en todo lo que pudieran, pero sabían que necesitaba apoyo adicional. Una tarde, mientras estaba en su casa, Alfonsina tomó el teléfono e hizo algunas llamadas buscando ayuda. Si estás disfrutando de esta historia, por favor no olvides suscribirte a nuestro canal y darle me gusta al video. «Voy a necesitar a alguien que me acompañe en las caminatas», comentó Alfonsina a Graciela, que estaba sentada a su lado. «No quiero que esto empeore, ni depender siempre de ti y Beto. Es demasiado trabajo para ustedes dos». «¿Ha encontrado a alguien que pueda ayudarla?», respondió Graciela. Alfonsina asintió y sacó un pequeño recorte de un periódico local donde había visto un anuncio que le había llamado la atención. «He visto a un joven que ofrece asistencia a personas mayores. Dice que es de confianza y tiene experiencia en este tipo de cuidados», dijo, mostrando el anuncio que tenía en las manos. «Voy a darle una llamada». Alfonsina marcó el número del joven, cuyo nombre era Facundo Correa. La llamada fue breve, pero el joven le aseguró que podría ayudarla sin problema. Quedaron en verse en la casa al día siguiente para conocerse en persona y ver cómo podrían organizar las caminatas. Al día siguiente, Alfonsina se despertó temprano y con una mezcla de nervios y curiosidad esperó la llegada del joven. Cuando el reloj marcó las 10 de la mañana, el timbre sonó y Graciela fue a abrir la puerta. «Señora, es el joven que llamó». «¿Lo hago pasar?», preguntó Graciela. «Por supuesto, Graciela». «Que pase», respondió Alfonsina, enderezándose en su silla. Cuando Facundo entró en la sala, Alfonsina se encontró frente a un joven de contextura delgada y mirada afable. Tenía apenas 19 años,
pero su actitud transmitía confianza y serenidad. Buenos días, señora Carrasco. Soy Facundo Correa, un gusto conocerla, saludó el joven con respeto, inclinando ligeramente la cabeza. Alfonsina lo observó detenidamente por un momento. Había algo en su juventud y energía que la sorprendió, pero también le gustó su cortesía y humildad. Gracias por venir, Facundo. Siéntate, por favor, dijo Alfonsina señalando una silla frente a ella. El joven se sentó y escuchó con atención mientras Alfonsina le explicaba la situación. Le habló de su caída, de las instrucciones del médico y de cómo necesitaba a alguien que la acompañara en las caminatas matutinas. Facundo, interesado, escuchaba sin interrumpir. Creo que podré ayudarla, señora, dijo Facundo, tras escucharla. He trabajado antes con personas mayores, y aunque esta es una responsabilidad importante, creo que podremos hacer que funcione. Comenzaremos poco a poco con las caminatas y nos aseguraremos de que se sienta cómoda. Eso es justo lo que necesito, Facundo, respondió Alfonsina, satisfecha con su actitud. Mañana podríamos comenzar, si te parece bien. Perfecto, señora. A las 9 de la mañana estaré aquí, dijo Facundo con una sonrisa. Los días siguientes marcaron el inicio de una nueva rutina para Alfonsina. Facundo llegaba puntualmente cada mañana y juntos salían a caminar por el parque cercano a la casa. Las primeras caminatas fueron lentas y cautelosas, pero a medida que pasaban los días, Alfonsina comenzó a ganar confianza en cada paso que daba. Durante las caminatas, el silencio pronto fue sustituido por largas charlas. Facundo se mostraba atento y escuchaba con interés las historias que Alfonsina compartía. Aunque no hablaba mucho de su propia vida, Alfonsina sentía que había encontrado en él una compañía grata, alguien con quien podía compartir su tiempo y aliviar la soledad que tanto la afligía. Un día, mientras caminaban bajo los árboles del parque, Alfonsina decidió abrirse un poco más con Facundo. ¿Sabes, Facundo? A veces me pregunto si no estoy siendo egoísta al querer seguir viviendo sola en esta casa tan grande. Mis hijos apenas me visitan, y el único consuelo que tengo es Macarena. Es la única que parece recordar que aún estoy aquí, dijo Alfonsina con un tono melancólico. Facundo, sorprendido por la sinceridad de sus palabras, la miró con comprensión. No creo que sea egoísta, señora, respondió. Usted tiene derecho a vivir donde se sienta cómoda. A veces las personas se alejan, pero eso no significa que no la quieran. Tal vez están ocupados, o simplemente no saben cómo demostrarle que la aprecian. Alfonsina suspiró, agradeciendo las palabras del joven, pero sabiendo en su corazón que había una distancia insalvable entre ella y sus hijos. A excepción de Jorge y Macarena, el resto de la familia parecía haberse desvanecido con el tiempo. Puede que tengas razón, Facundo. Pero me temo que las cosas ya no volverán a ser como antes. Por ahora, al menos tengo mis caminatas contigo, respondió, tratando de sonreír. Las semanas pasaron, y Alfonsina comenzó a mejorar físicamente. Su rodilla se fortalecía poco a poco, pero más allá de la mejora física, algo más estaba ocurriendo. Facundo se había convertido en un apoyo emocional para ella, en alguien que no solo la ayudaba a caminar, sino que también la escuchaba y la comprendía de una manera que hacía mucho tiempo no experimentaba. El joven había llegado a su vida de manera inesperada, y ahora parecía que no podría imaginar sus días sin él. Lo que había empezado como una simple relación de trabajo, estaba comenzando a transformarse en algo mucho más significativo. Las semanas pasaron y las caminatas matutinas se convirtieron en parte esencial de la rutina de Alfonsina. Lo que comenzó como una necesidad física para su recuperación, ahora se había transformado en un momento del día que ella esperaba con ansias. Facundo, su joven asistente, no solo la ayudaba a fortalecer su rodilla, sino que también se había convertido en su compañero de confidencias. Al principio, las conversaciones eran superficiales,
el clima, las flores del parque, la situación del tráfico en la ciudad. Pero con el tiempo, las charlas empezaron a profundizarse. Alfonsina, que había estado reservada durante mucho tiempo sobre sus emociones y pensamientos, comenzó a abrirse a Facundo de una manera que no lo había hecho ni siquiera con sus hijos. A veces, me siento como una extraña en mi propia vida, dijo un día mientras se detenían en su banco favorito del parque. Esta casa, mis hijos, no sé si realmente pertenecen a mi presente o si simplemente son un recuerdo del pasado que intento aferrarme. Facundo la miró, intentando comprender el peso de sus palabras. Es normal sentirse así, señora. Las cosas cambian con el tiempo, pero eso no significa que no sigan siendo importantes, respondió Facundo con una calma que sorprendía, dadas sus apenas 19 primaveras. Alfonsina sonrió ligeramente. El joven había demostrado ser mucho más sabio de lo que esperaba para alguien de su edad. Me hace bien tener a alguien con quien hablar, confesó Alfonsina. A veces siento que ni mis hijos me entienden. Ellos ya no me visitan. A excepción de Jorge y mi querida Macarena, que siempre está al pendiente de mí, los demás parecen haberse olvidado de esta vieja mujer. Facundo escuchaba con atención, sin interrumpirla, permitiéndole desahogarse. Sabía que su presencia significaba mucho más que simplemente ayudarla a caminar. Lo que Alfonsina necesitaba realmente era alguien con quien compartir sus pensamientos, alguien que la escuchara sin juzgar. ¿Y Macarena? Parece que se preocupa mucho por usted, comentó Facundo, tratando de destacar algo positivo en medio de tanta tristeza. Sí, Macarena es un ángel. Siempre encuentra tiempo para venir a verme. A veces pienso que es la única que realmente me entiende. Los otros, Alfonsina dejó la frase sin terminar, su voz llena de melancolía. La joven y la anciana continuaron su rutina diaria, y las conversaciones entre ellos se hicieron cada vez más íntimas. Alfonsina le hablaba de su difunto esposo Eugenio, de cómo lo había amado profundamente y cómo, desde su muerte, había sentido un vacío que nada ni nadie había podido llenar. También le contaba sobre los buenos tiempos con sus hijos, cuando todos eran una familia unida y celebraban juntos. Facundo, por su parte, no hablaba mucho de su vida. Parecía disfrutar más escuchando que compartiendo. Sin embargo, Alfonsina notaba que había algo en él, una tristeza oculta que se reflejaba en sus ojos cuando la conversación tocaba temas más personales. Un día, Alfonsina decidió preguntarle directamente. Facundo, siempre hablamos de mí y mis problemas, pero nunca me has contado nada sobre ti. ¿Qué pasa con tu familia? El joven se encogió de hombros, visiblemente incómodo. Suspiró antes de responder. Mi familia no es como la suya, señora. Mi padre se fue cuando yo era pequeño, y mi madre, bueno, ella siempre ha estado más preocupada por sus propios problemas que por los míos. Desde que pude, comencé a trabajar para ayudar en casa, pero nunca fue fácil, explicó con una sonrisa amarga. Alfonsina lo miró con una mezcla de compasión y admiración. A pesar de las dificultades, Facundo se había convertido en un joven respetuoso y trabajador. Lamento mucho escuchar eso, Facundo. Pero debes saber que no estás solo. Aquí, en esta casa, siempre tendrás un lugar, dijo Alfonsina con sinceridad. Facundo la miró sorprendido, sin saber cómo responder. Gracias, señora. Eso significa mucho para mí, dijo, conmovido. Con el paso de las semanas, la confianza entre ellos creció aún más. Una tarde, mientras caminaban bajo la sombra de los árboles, Alfonsina decidió compartir un secreto que no había revelado a nadie más, excepto a su difunto esposo. Facundo, hay algo que debo contarte, dijo de repente, deteniéndose en medio del camino. Facundo la miró, curioso, pero esperó pacientemente a que ella continuara. Cuando mi esposo Eugenio murió, me dejó una gran herencia. Dinero, propiedades,
Todo lo que habíamos construido juntos, confesó Alfonsina, su voz bajando a un susurro. Pero nunca se lo he dicho a mis hijos. No quiero que sepan de esa fortuna. Facundo la miró sorprendido. No esperaba esa revelación, pero comprendía por qué Alfonsina lo mantenía en secreto. ¿Por qué no se los ha dicho?, preguntó con delicadeza. Mis hijos ya no son como antes. No quiero que vean ese dinero como una razón para estar más cerca de mí. Prefiero que, si me buscan, sea por quien soy y no por lo que tengo, explicó Alfonsina, sus ojos llenos de tristeza. He visto cómo el dinero puede cambiar a las personas, y no quiero que eso suceda con ellos. Ya están lo suficientemente distantes. Facundo asintió, comprendiendo su punto de vista. Creo que es muy sabio de su parte, señora, dijo. El dinero puede ser un problema, especialmente cuando las personas no lo ven como una herramienta, sino como un objetivo. Exactamente, respondió Alfonsina. Y temo que si lo saben, solo aumentaría la distancia entre nosotros. Así que prefiero mantenerlo en secreto. Debe ser difícil cargar con eso sola, comentó Facundo, mirándola con respeto. Pero si alguna vez necesita hablar, ya sabe que puede contar conmigo. Alfonsina sonrió, sintiéndose aliviada de haber compartido su secreto con alguien de confianza. Gracias, Facundo. Sabes, nunca imaginé que encontraría a alguien como tú. Un joven con la cabeza tan bien puesta y que además sabe escuchar. Me siento afortunada de haberte encontrado. Facundo, visiblemente conmovido, respondió con humildad. El honor es mío, señora. He aprendido mucho de usted, más de lo que jamás imaginé. Y quiero que sepa que siempre estaré aquí para ayudarla en lo que necesite. Esa conversación marcó un antes y un después en su relación. Lo que había comenzado como una relación de trabajo y apoyo físico, se había convertido en una amistad profunda y significativa. Alfonsina encontraba en Facundo la compañía y el apoyo emocional que no tenía con sus hijos, mientras que Facundo veía en ella una figura materna que lo apreciaba de una manera que no había experimentado antes. Mientras continuaban caminando, el sol comenzaba a bajar, llenando el parque de un cálido resplandor. En ese momento, Alfonsina se dio cuenta de que, a pesar de la distancia con su familia, no estaba completamente sola. Facundo había llegado a su vida en el momento justo, y aunque no lo supiera, estaba ayudándola a curar heridas mucho más profundas que las de su rodilla. A medida que las semanas avanzaban, la relación entre Alfonsina y Facundo se fortaleció. Lo que comenzó como una simple amistad se convirtió en algo más profundo. Facundo no solo era un joven atento y amable, sino que también le brindaba a Alfonsina una compañía que no había experimentado desde la muerte de Eugenio. Durante meses, Facundo acompañó a Alfonsina no solo en sus caminatas, sino también en otros momentos de su vida cotidiana. Juntos iban al cine, a tomar café en elegantes cafeterías y hasta cenaban en restaurantes de lujo. Graciela y Beto, que habían trabajado durante años para Alfonsina, comenzaron a notar la creciente cercanía entre ella y el joven. Aunque mantenían una actitud profesional, no podían evitar sentir cierta incomodidad al ver cómo la relación se volvía cada vez más íntima. Un día, mientras tomaban café en la terraza de la casa, Facundo decidió hablar con Alfonsina sobre lo que sentía por ella. Señora Alfonsina, hay algo que debo decirle, comenzó Facundo, con un tono de voz que reflejaba tanto nerviosismo como sinceridad. Alfonsina levantó la mirada de su taza de té, sorprendida por la seriedad del joven. ¿De qué se trata, Facundo?, preguntó ella, apoyando la taza en el plato y esperando su respuesta. Lo que siento por usted ha cambiado. Ya no solo la veo como una amiga o alguien a quien ayudar. Siento algo más, dijo Facundo, con una voz que temblaba ligeramente. Quiero estar a su lado de una manera diferente, quiero que sea más que mi amiga. Las palabras de Facundo cayeron como un balde de agua fría sobre Alfonsina.
Durante los últimos meses, había disfrutado mucho de su compañía, pero nunca imaginó que el joven podría estar desarrollando sentimientos románticos hacia ella. Aunque en su corazón también había comenzado a sentir algo especial, la diferencia de edad la hacía dudar. Facundo, no sé qué decir, respondió Alfonsina, con un suspiro. Eres un joven maravilloso, y realmente me haces sentir bien. Pero, podría ser mi nieto. No sé si esto es algo que podamos llevar adelante. Facundo se inclinó hacia ella, mirándola con sinceridad. No me importa la edad, señora. Lo que siento por usted es real. Sé que es algo inusual, pero quiero que lo considere. Usted me ha dado tanto, y yo quiero hacerla feliz, dijo, con el corazón en la mano. Alfonsina se quedó en silencio por unos minutos. Sus pensamientos se agolpaban en su mente. Nunca había considerado la posibilidad de volver a enamorarse, y mucho menos de alguien tan joven. Sin embargo, sabía que la compañía de Facundo le había traído una nueva luz a su vida, algo que no sentía desde la muerte de Eugenio. Déjame pensarlo, Facundo. Es una decisión muy grande para mí, dijo finalmente, sonriendo con amabilidad. Los días pasaron, y después de meditarlo profundamente, Alfonsina decidió darle una oportunidad a la relación con Facundo. Aunque le preocupaba la reacción de su familia, sentía que merecía ser feliz nuevamente, sin importar lo que los demás pensaran. El primer obstáculo se presentó cuando sus hijos descubrieron la relación. Fue un día inesperado cuando Mercedes, Pablo y Renata llegaron de sorpresa a la casa de su madre para resolver unas cuentas pendientes sobre un terreno familiar que habían vendido hace poco. Al entrar a la sala, vieron a Facundo y Alfonsina sentados juntos en el sofá, en lo que parecía ser una conversación íntima. ¿Quién es él?, preguntó Mercedes, con tono desconfiado, al ver la escena. Alfonsina, sin titubear, presentó a Facundo. Este es Facundo, mi amigo. Me ha estado ayudando con mis caminatas y, bueno, ahora es alguien muy importante en mi vida, dijo, con una sonrisa serena. Los hijos de Alfonsina se miraron entre sí, atónitos. La noticia de que su madre, una mujer de 75 años, estuviera involucrada con un joven de apenas 19 años, les parecía absurda. Mamá, esto no puede ser serio, dijo Pablo, con tono de incredulidad. ¿Estás diciendo que estás saliendo con este chico? Alfonsina mantuvo la calma, pero en su interior sentía la presión de la desaprobación de sus hijos. Sé que esto es difícil de aceptar para ustedes, pero sí, Facundo y yo estamos juntos. Me ha traído felicidad, algo que no había sentido en mucho tiempo. Y, aunque ustedes no lo entiendan, estoy dispuesta a defender lo que tengo con él, explicó con firmeza. Renata, visiblemente molesta, se levantó del sofá y caminó hacia la ventana. No puedo creer lo que estoy escuchando. Es que te volviste loca, exclamó, sin contener su frustración. Renata, por favor, dijo Alfonsina con calma. Mamá, estás cometiendo un error. Este chico no es para ti, insistió Pablo. Esto es una locura. La conversación se volvió cada vez más tensa. Los hijos de Alfonsina se sentían traicionados, no solo por la relación con Facundo, sino por lo que consideraban una decisión imprudente. A pesar de la presión, Alfonsina se mantuvo firme. Había vivido lo suficiente como para saber lo que quería y no dejaría que la desaprobación de sus hijos dictara su felicidad. El único apoyo que Alfonsina encontró fue el de Macarena, quien llegó más tarde ese día. Cuando Alfonsina le contó lo que había sucedido, la joven fue comprensiva. Abuela, no te preocupes. Yo te apoyo, y si tú eres feliz con Facundo, entonces eso es lo que importa. Los demás tendrán que aceptarlo tarde o temprano, dijo Macarena, abrazando a su abuela con ternura. Alfonsina sintió una inmensa gratitud hacia su nieta. A pesar de la tormenta emocional que enfrentaba con sus hijos,
sabía que al menos tenía el respaldo de Macarena y eso le daba fuerzas para seguir adelante. La relación con Facundo continuó, pero el distanciamiento con sus hijos se hizo más evidente. Mercedes, Pablo y Renata apenas la llamaban o la visitaban. Alfonsina, aunque dolida, decidió no dejar que su rechazo afectara su felicidad. Sabía que estaba tomando una decisión poco convencional, pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que tenía control sobre su vida y sus decisiones. El primer año de relación entre Alfonsina y Facundo fue intenso y lleno de romanticismo. A pesar de la diferencia de edad, se complementaban en muchos aspectos. Alfonsina, quien había estado rodeada de soledad tras la muerte de Eugenio y el distanciamiento de sus hijos, encontró en Facundo una nueva fuente de alegría y emoción. Él, por su parte, disfrutaba de la compañía de una mujer con gran sabiduría, elegancia y una vida llena de historias fascinantes. Pasaron sus días viajando, saliendo a pasear, cenando en restaurantes lujosos y asistiendo a eventos culturales. Para Alfonsina, esta relación le devolvió una sensación de vitalidad que creía perdida. Sin embargo, con el paso del tiempo, las dinámicas comenzaron a cambiar. Fue durante el aniversario de su primer año de noviazgo cuando todo comenzó a torcerse. Facundo, emocionado por la ocasión, había preparado una cena especial en su casa, con velas, música suave y un ambiente romántico. Mientras cenaban, el joven comenzó a hablar con Alfonsina sobre sus sentimientos y su futuro juntos. Alfonsina, este año ha sido el mejor de mi vida. Nunca había conocido a alguien como tú, alguien que me comprendiera de esta manera, dijo Facundo, mirándola a los ojos. Y quiero que sepas que quiero estar a tu lado para siempre. Alfonsina sonrió, conmovida por sus palabras. Aunque había sentido algunas dudas en los últimos meses debido a la diferencia de edad y las complicaciones con su familia, no podía negar que Facundo le había traído felicidad. Facundo, yo también estoy agradecida por todo lo que hemos vivido juntos. Ha sido un año lleno de momentos maravillosos, respondió Alfonsina, con una sonrisa. Sin embargo, lo que Facundo dijo a continuación la tomó completamente por sorpresa. Entonces, quiero que nos casemos, Alfonsina. Quiero que formalicemos nuestra relación y que seas mi esposa. Las palabras de Facundo resonaron en la mente de Alfonsina, dejándola desconcertada. Nunca había considerado la posibilidad de volver a casarse. Para ella, Eugenio siempre sería su único esposo, y la idea de volver a contraer matrimonio, especialmente a su edad, no tenía mucho sentido. Facundo, no sé qué decir, respondió Alfonsina, visiblemente incómoda. Facundo, al notar su reacción, intentó calmarla. No tienes que responder ahora, Alfonsina. Solo quiero que lo pienses. Para mí, esto es importante. Quiero que lo nuestro sea oficial, quiero que el mundo sepa que estamos juntos, insistió Facundo, con una mezcla de emoción y urgencia en su voz. Alfonsina bajó la mirada, tratando de ordenar sus pensamientos. Sabía que quería a Facundo, pero también entendía que casarse no era una decisión que podía tomar a la ligera, especialmente en su situación. Facundo, no sé si el matrimonio es lo que necesito en este momento de mi vida, dijo finalmente, con un tono suave pero firme. Te quiero mucho, pero ya fui casada. No siento que el matrimonio sea algo necesario para nuestra relación. Las palabras de Alfonsina fueron un golpe para Facundo. El joven no pudo ocultar su decepción, y su rostro se ensombreció. ¿Eso significa que no quieres casarte conmigo?, preguntó, con un tono más frío de lo habitual. Facundo, no es eso, intentó explicarse Alfonsina. Lo que quiero decir es que, a mi edad, ya he vivido todo eso. El matrimonio, los compromisos. No veo la necesidad de hacerlo de nuevo. Pero eso no significa que no te quiera. Facundo se levantó de la mesa, frustrado. No esperaba una negativa, y su orgullo estaba herido.
Entiendo. Para ti, esto no es serio, dijo, con amargura. Alfonsina se levantó también, intentando acercarse a él. Facundo, por favor, no es eso. Solo necesito tiempo para pensar, rogó, con tristeza en la voz. Sin embargo, Facundo estaba demasiado molesto como para escucharla. Necesito salir a despejarme, dijo, tomando su chaqueta y saliendo de la casa, dejando a Alfonsina sola en la mesa, con una mezcla de dolor y confusión. Esa noche, Alfonsina no pudo conciliar el sueño. Las palabras de Facundo la habían afectado profundamente. No entendía por qué él estaba tan obsesionado con la idea del matrimonio. Durante todo el tiempo que habían estado juntos, jamás habían hablado de ese tema, y ahora, de repente, parecía ser algo fundamental para él. A la mañana siguiente, Facundo regresó a la casa. Se disculpó por su reacción impulsiva y le prometió a Alfonsina que no insistiría en el tema del matrimonio. Aunque Alfonsina lo perdonó, algo había cambiado entre ellos. La relación que antes era tan vibrante y alegre comenzó a enfriarse. Facundo ya no la invitaba a salir con la misma frecuencia, y cuando lo hacía, parecía estar distraído. Las ausencias de Facundo se hicieron cada vez más frecuentes. Llegaba tarde a casa, y cuando Alfonsina le preguntaba dónde había estado, él simplemente respondía que tenía mucho trabajo o que había estado con amigos. Alfonsina, aunque triste, no quiso presionarlo. Sabía que Facundo era joven y tenía su propia vida, pero no podía evitar sentir que algo estaba mal. Las pocas veces que lograban salir juntos, Facundo parecía distante, sin el mismo entusiasmo de antes. Alfonsina intentaba recuperar la conexión que tenían, pero cada vez era más difícil. Macarena, como siempre, era su mayor apoyo. La joven continuaba visitándola con frecuencia y siempre estaba atenta a cualquier cambio en la vida de su abuela. Un día, mientras tomaban el té en la sala de estar, Alfonsina decidió abrirse con su nieta. Macarena, creo que Facundo ya no está tan interesado en mí, dijo, con un suspiro. Macarena la miró, preocupada. ¿Por qué dices eso, abuela?, preguntó, tratando de entender lo que estaba sucediendo. Ya no es como antes. Parece que ha perdido el interés. Siempre está ocupado, llega tarde. Creo que ya no le importo como antes, confesó Alfonsina, con tristeza. Macarena tomó la mano de su abuela y la apretó con cariño. Abuela, tienes que hablar con él. No puedes quedarte con esas dudas. Si algo ha cambiado, es mejor enfrentarlo, le aconsejó. Alfonsina sabía que su nieta tenía razón. Pero también temía lo que descubriría si hablaba con Facundo. El joven, que alguna vez le había traído tanta felicidad, ahora parecía estar escapándose de su vida, y ella no sabía cómo detenerlo. Los días pasaron, y la relación entre Alfonsina y Facundo siguió deteriorándose. Las noches eran cada vez más solitarias para ella, mientras él se refugiaba en su trabajo o con sus amigos, dejando a Alfonsina con un vacío que no sabía cómo llenar. El deterioro de la relación entre Alfonsina y Facundo se hizo aún más evidente en los meses siguientes. Lo que había comenzado como una historia llena de amor y compañía se había convertido en una rutina fría y distante. Facundo pasaba más tiempo fuera de la casa, alegando que estaba trabajando o simplemente evitaba pasar tiempo con Alfonsina. La diferencia entre ellos era cada vez más palpable, no solo en edad, sino en prioridades y deseos. Un día, Alfonsina empezó a sentirse mal. El cansancio y los dolores comenzaron a ser más constantes, lo que la obligó a consultar a su médico. Acompañada siempre por su fiel Macarena, quien la ayudaba en todo lo que necesitaba, Alfonsina descubrió que su salud había empeorado significativamente. Macarena, preocupada por la salud de su abuela, se quedó más tiempo en la casa, mientras que Facundo parecía cada vez menos presente. Una tarde, después de regresar del médico, Alfonsina, agotada, decidió tener una conversación franca con él.
Facundo, necesitamos hablar, dijo Alfonsina, con voz débil pero firme. Facundo, que estaba sentado en su escritorio trabajando, levantó la mirada con indiferencia. ¿De qué quieres hablar, Alfonsina?, preguntó sin mucho interés. Alfonsina, con dolor en su corazón, lo miró fijamente. Recordaba los días en que Facundo era cariñoso, cuando ambos compartían largas caminatas y risas. Pero esos días ya no existían. Siento que esto entre nosotros ya no es lo mismo. No me tratas como antes, ni siquiera como un amigo. Y no quiero seguir viviendo así, dijo con tristeza. Facundo se quedó en silencio. No supo qué responder. Las palabras de Alfonsina le golpearon con la verdad que él había estado evitando. Alfonsina, yo, lo siento. Es solo que he estado muy ocupado con el trabajo, y intentó justificarse, pero sabía que sus palabras eran vacías. Facundo, no necesito tus excusas. Sé lo que está pasando, pero quiero que entiendas que yo ya no tengo la energía para seguir con esto, dijo, interrumpiéndolo. He intentado salvar lo que teníamos, pero ya no puedo seguir luchando sola. Facundo bajó la cabeza. En el fondo sabía que había dejado de esforzarse en la relación hacía mucho tiempo. Lo entiendo, Alfonsina. Lo siento mucho por todo, dijo, finalmente admitiendo su fracaso. Esa noche, Alfonsina se fue a dormir con la certeza de que la relación con Facundo estaba en su fin. No había vuelta atrás. Sabía que lo mejor sería seguir adelante, centrarse en ella misma y en lo que quedaba de su vida. Macarena la apoyó en cada decisión que tomó, dándole la fuerza necesaria para dejar el pasado atrás. Días después, la situación se volvió aún más difícil para Facundo cuando Alfonsina falleció repentinamente. Su partida dejó un vacío enorme en la vida de quienes la conocían. Macarena fue la primera en organizar todo lo necesario para el funeral, con el apoyo de Beto y Graciela. Al funeral asistieron Mercedes, Pablo, Renata y algunos amigos cercanos de Alfonsina, pero la ausencia emocional de sus hijos era evidente. Solo Macarena parecía profundamente afectada, mientras sus padres y tíos mantenían una actitud distante. Tras el funeral, todos se reunieron en la casa de Alfonsina para la lectura del testamento. El abogado de la familia, Roberto Gálvez, comenzó a leer las últimas voluntades de Alfonsina, lo que dejó a todos en silencio. Alfonsina Peralta ha decidido dejar toda su herencia a su nieta, Macarena, quien siempre estuvo a su lado y la apoyó hasta el final, anunció el abogado. Los hijos de Alfonsina se miraron entre sí, atónitos por la noticia. Ellos habían asumido que la fortuna de su madre sería dividida entre ellos, pero no se habían imaginado que todo iría a parar a Macarena. ¿Cómo es posible?, exclamó Pablo, furioso. Esto no puede ser cierto. Renata, siempre competitiva, también estaba indignada. ¿Qué te hace merecedora de toda esa fortuna?, dijo, dirigiéndose a Macarena con desprecio. Pero Macarena, con la serenidad que había heredado de su abuela, simplemente los miró con calma. Esto fue decisión de la abuela. Ella sabía lo que hacía, dijo, sin elevar la voz. Los hijos de Alfonsina, desbordados por la ira, abandonaron la casa rápidamente, dejando a Macarena sola con Beto, Graciela y el abogado. Finalmente, llegó el turno de Facundo, quien estaba esperando saber qué le había dejado Alfonsina. Roberto le entregó un pequeño cofre, en el que Alfonsina había guardado algo especialmente para él. Facundo, con una mezcla de emoción y nerviosismo, abrió el cofre. En su interior, solo había una carta. Al leerla, sus manos comenzaron a temblar. La carta decía: Facundo, los últimos años de mi vida junto a ti fueron difíciles. Sabía desde el principio lo que querías de mí, pero aún así decidí darte una oportunidad, pensando que podrías cambiar. No soy tonta, aunque tú creíste que lo era. No fue por amor que te quedaste conmigo,
sino por la expectativa de lo que podrías recibir. Hoy te dejo con esta lección: no todo en la vida es dinero. Ojalá encuentres en tu futuro aquello que realmente tenga valor. El rostro de Facundo se tornó pálido. Alfonsina, la mujer a quien creyó haber engañado, había estado consciente de todo desde el principio. Se sentía completamente avergonzado y humillado. Macarena, quien había sido testigo de todo, lo miró en silencio. Sabía que su abuela había sido una mujer sabia y había tomado su última decisión con el corazón y la mente claras. Mientras los demás abandonaban la casa, Macarena se quedó junto a Beto y Graciela, quienes la consolaron. A pesar de la tristeza por la pérdida de su abuela, Macarena sabía que Alfonsina había encontrado paz en sus últimos momentos. La herencia no era solo un legado de dinero, sino una lección sobre la importancia de las verdaderas relaciones, el amor genuino y el valor de la familia. Facundo, por su parte, abandonó la casa sin decir una palabra. Las palabras de Alfonsina resonarían en su mente durante mucho tiempo. Había perdido más que una herencia, había perdido la oportunidad de tener una relación auténtica con una mujer que le había dado todo. El ciclo se cerraba. Alfonsina, quien había vivido con dignidad y sabiduría, dejó un legado mucho más valioso que el dinero, el ejemplo de vivir una vida con principios, amor y decisiones acertadas. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia y ser parte de nuestra comunidad. Deja tus pensamientos u opiniones en los comentarios, y no olvides de suscribirte y darle me gusta al video. Hasta luego.